Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos y chicas, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que, seamos sinceros, a muchos nos tiene con el corazón en un puño. ¿De qué vamos a hablar? Pues, como habéis visto en el título, vamos a analizar a fondo los rumores sobre Can Yaman, su estado de ánimo y, por supuesto, la supuesta conexión con Demet Özdemir. ¿El fin de una historia de amor? ¿O solo especulaciones? Acompáñenme para descubrirlo. Antes de empezar a desmenuzar todo esto, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que el contenido que les traigo es muy importante para ustedes, y me encanta saber que les gusta. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya sabes, así te mantendrás al tanto de todas las novedades y chismes del mundo de las series turcas. Empecemos por el principio. Hace ya un tiempo, las redes sociales se encendieron con rumores sobre Can Yaman. Fotos, comentarios, especulaciones, todo apuntaba a que no estaba pasando por su mejor momento. Se hablaba de un posible estado de ánimo decaído, de cierto distanciamiento de la vida pública, e incluso, tristemente, se mencionaba la palabra depresión. Es importante aclarar que hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial de esto. Todo se basa en interpretaciones de lo que vemos en fotos y en las redes. ¿Pero por qué tanta especulación? ¿Qué ha pasado? Can Yaman, como todos sabemos, es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Su carisma, su talento y su físico lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Pero la fama tiene un precio y ese precio, a menudo, es la exposición mediática y la invasión a la privacidad. Constantemente está en el ojo público y cada movimiento, cada gesto, cada like en redes sociales es analizado y comentado. Ahora adentrémonos en el epicentro de esta tormenta mediática, la figura de Can Yaman. Para entender mejor la situación, es crucial analizar el contexto. Can Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, saltó a la fama con una rapidez vertiginosa. Su ascenso al estrellato no fue fortuito, fue el resultado de una combinación explosiva de talento innato, dedicación inquebrantable y, por supuesto, un físico que encandiló a audiencias de todo el mundo. Desde sus inicios, Can demostró ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su capacidad para meterse en la piel de sus roles, para transmitir emociones genuinas y para conectar con el público fue lo que lo catapultó a la cima. Pero, como suele suceder en la industria del entretenimiento, la fama no viene sola. Con ella llegan la presión, las expectativas y, lamentablemente, la constante intromisión en la vida privada. Los rumores sobre su estado de ánimo, aunque no confirmados, surgen en un contexto donde la vida de Can es escrutada al milímetro. Las redes sociales, por un lado, son una herramienta de conexión con sus fans, pero por otro, se convierten en un campo de batalla donde las especulaciones y los juicios de valor campan a sus anchas. Una foto aparentemente inofensiva, un comentario ambiguo, un silencio prolongado, todo se interpreta y se analiza en busca de pistas sobre su estado emocional. Es crucial recordar que la salud mental es un tema delicado y que no debemos tomar a la ligera. Emitir juicios sobre el estado de ánimo de alguien basándonos únicamente en lo que vemos en las redes sociales es peligroso e irresponsable. No somos profesionales de la salud mental y no tenemos la información completa para hacer un diagnóstico. Lo que sí podemos hacer es mostrar empatía y respeto, y esperar que, si Can Yaman está pasando por un momento difícil, cuente con el apoyo necesario. Ahora entremos en el tema central, Demet Özdemir. Para quienes no lo sepan, Demet y Can protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla fue innegable, y rápidamente surgieron rumores de un romance en la vida real. Rumores que, por cierto, alimentaron el fervor de los fans y la curiosidad de los medios. La serie Erkencikus fue un fenómeno televisivo. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de comedia, romance y drama, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La serie se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero, y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La conexión entre Can y Demet en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo indicaba una complicidad especial. La química entre ellos era innegable y los fans no tardaron en soñar con que esa magia traspasara la pantalla.
Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, los gestos, las miradas y las declaraciones de sus allegados daban a entender que entre ellos había algo más que una simple amistad. El cariño entre ambos era evidente y el público soñaba con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. La pareja, llamada Candem por sus fans, se convirtió en una de las más queridas. Su popularidad era tal que cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada y comentada en detalle. Los fans crearon foros, redes sociales y canales de YouTube dedicados a la pareja, y cada rumor sobre su relación era recibido con entusiasmo y expectativa. Pero como suele suceder en estos casos, la historia, supuestamente, llegó a su fin. Después de un tiempo, los rumores de romance se apagaron, y comenzaron a circular informaciones sobre una posible ruptura. ¿El motivo? Nadie lo sabe con certeza. Las especulaciones iban desde diferencias personales hasta problemas laborales, pero la realidad, como siempre, permanece en secreto. La ruptura, si es que realmente existió, fue un duro golpe para los fans de Candem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos lamentaron el final de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Lo que sí es cierto es que después de Erkenci-Kuş, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, como Bay Jane y Sandokan, mientras que Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Anfara. La separación profesional y personal, inevitablemente, generó un vacío en la relación. Ambos actores continuaron sus carreras con éxito, pero la conexión especial que tenían en Erkenci-Kuş ya no era la misma. Ahora, volviendo al tema de la supuesta depresión de Can Yaman y su relación con Demet, ¿qué podemos concluir? Primero, es importante recordar que no tenemos pruebas concretas de que Can esté pasando por un mal momento. Lo que vemos en las redes sociales puede ser producto de la especulación, de la sobreinterpretación, o incluso de una estrategia de marketing. La industria del entretenimiento es compleja y a veces, los rumores se utilizan para generar interés y mantener a los actores en el centro de la atención. Segundo, es muy probable que la presión de la fama, el acoso mediático y las expectativas de los fans afecten a cualquier persona. Can Yaman es humano, y es natural que tenga momentos de bajón. Y es entendible que se sienta agobiado o triste en ciertos momentos de su vida. La exposición constante a la opinión pública, la falta de privacidad y la exigencia de estar siempre a la altura de las expectativas son factores que pueden afectar la salud mental de cualquier persona, y más aún de una figura pública. Tercero, la relación con Demet Özdemir, aunque no haya sido confirmada, sí dejó una huella en ambos. Fueron pareja en la ficción, y eso, sin duda, generó una conexión especial. Es normal que, después de la ruptura, exista cierto distanciamiento y tristeza. Las relaciones, incluso las que no son públicas, tienen un impacto emocional en las personas. La conexión entre Can y Demet, ya sea romántica o de amistad, fue significativa, y es natural que su separación haya dejado una cicatriz. El fin de una historia de amor. Quizás. O quizás solo el final de una etapa. Lo cierto es que aunque no sepamos a ciencia cierta qué ocurrió, sí podemos afirmar que la conexión entre Can y Demet fue especial, y que ambos marcaron un hito en la historia de las series turcas. La serie Erkenci-Kuş y la pareja Candem dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans, y su legado perdura hasta hoy. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Veremos a Can Yaman recuperar su mejor versión. ¿Volverá a encontrar el amor? ¿Volverán a trabajar juntos algún día? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir apoyando a ambos actores, admirando su trabajo y respetando su privacidad. Es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas sin ser constantemente juzgados. Como fans podemos mostrar nuestro apoyo admirando su trabajo, respetando sus decisiones y evitando caer en especulaciones y juicios de valor. En cuanto a sus futuros proyectos, ambos actores tienen mucho por ofrecer. Can Yaman continúa cosechando éxitos en el ámbito internacional, y Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Estamos seguros de que ambos seguirán sorprendiéndonos con su talento y profesionalismo. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos algún día es algo que solo el destino decidirá. Pero independientemente de lo que ocurra, lo importante es que ambos sean felices y que continúen brillando en sus carreras.
Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está pasando por un mal momento? ¿Creen que hubo un romance real entre él y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos aclarado algunas dudas. No olviden dejar un me gusta si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Para concluir, es esencial destacar la importancia de abordar este tema con sensibilidad y respeto. Los rumores sobre la vida personal de los famosos son inevitables, pero no debemos olvidar que detrás de la fama hay personas con sentimientos y emociones. La especulación constante puede ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de los involucrados. Es fundamental, como fans, mostrar empatía y comprensión, y recordar que la privacidad es un derecho fundamental. En definitiva, el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos actores han dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento turco. Su talento, su carisma y su química en la pantalla los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Sigamos apoyando su trabajo y respetando su privacidad, y esperemos con entusiasmo sus futuros proyectos. Hasta la próxima.